Mis hermanos en Cristo, un cordial saludo para todos. Acá les vengo a compartir una gran enseñanza de las verdaderas 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo exclamó en los maderos hace 2000 años. Acá le vengo a compartir una gran enseñanza de las 7 palabras y de ese gran dolor que le traspasó el corazón a nuestra Madre del Cielo, a nuestra Santísima Virgen María. Esta gran enseñanza nos la va a explicar nuestro hermano Francisco. Entonces espero pues que les sirva mucho y nos sirva mucho para la vida, para valorar ese gran sacrificio de nuestro Señor y poder cambiar nosotros el mal vivir que llevamos, el mal pensar, el mal actuar que tenemos y cambiar ese vocabulario que estamos utilizando en la tierra con malas palabras. En fin, hay que dejarnos transformar por el Espíritu Santo, dejarnos renovar por Él, para que nosotros nos volvamos hombres nuevos, mujeres nuevas, criaturas nuevas, hombres entregados a Dios de alma, vida y corazón, dejando de seguir hombres, dejando de confiar en hombres, dejando de santificar hombres, dejando de seguir religiones. Al que tenemos que seguir es a Cristo, que Él es verbo hecho carne y habitó entre nosotros y habita entre nosotros. Y mi gran invitación es a reconocer a María como nuestra santísima, hermosa y bella madre, como la madre de toda la creación, puesto que ella es la hija del Padre, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu Santo. Único ser verdadero que es virgen antes del parto, en el momento del parto y después del parto. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Entonces, les comparto esta gran enseñanza. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En nombre de Jesús, quien ustedes o yo en este tiempo no sabemos qué estamos haciendo. No sabemos qué es bueno, no sabemos qué es malo, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Lo sabemos tanto que cuando vamos a pecar nos escondemos para que nadie nos vea. Dice que sí sabemos lo que estamos haciendo. Damos el infiel a la esposa y le decimos cantidad de mentiras. Que estamos con los amigos, que estamos en una reunión de la empresa, cantidad de mentiras. Porque nos escondemos. Muestra que sí sabemos lo que estamos haciendo, señores. Sabemos tanto lo que hacemos, que hasta hacemos que otros pierdan su vida, que tengan una vida pasiva, tranquila, gozosa, feliz que llega, porque nosotros los estamos engañando. Miren, si sabemos lo que hacemos, y nosotros sabiendo que estamos engañando, y seguimos afirmando una mentira como si fuera una realidad, y todo, ¿por qué? No somos capaces de hacer lo que Jesús hizo, aceptar la culpa hasta sin ser culpables. Por eso aprendamos de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No se confíen de esas palabras. Esas palabras no se cumplen en nosotros y mucho menos en este tiempo, porque todos ustedes y yo sabemos lo que estamos haciendo. Antes de montar a Jesús en la cruz, sabemos que le quitan las vestiduras, le quitan su túnica. Y cuando le quitan su túnica, los soldados romanos empiezan a jugarla con los dados. Después de haber oprobiado a Jesús y haberlo levantado en los maderos, empiezan a jugar la túnica de Jesús a los dados. Después hablamos un poco de esa túnica de Jesús, porque la jugaron los romanos a los dados. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús es ese hombre que nos han anunciado que era pobre,
¿Será que un hombre pobre puede tener túnicas finas, los cuales son unos soldados que me ejecutan, que quieren lo malo para mí, hasta se quedan con ellos? Qué raro, que hasta los soldados romanos se queden con la túnica de Jesús y la jueguen a los dados, sabiendo que lo estaban oprobiando, lo estaban despreciando e insultando. Cogieron la túnica por fe. Cogieron la túnica de Jesús por amor a Jesús. No, era porque era costosa. Por eso hoy nos damos cuenta quién era Jesús y lo equivocado que nosotros estamos, porque un hombre pobre no se puede vestir con vestiduras costosas. Y Jesús se vistió con vestiduras tan costosas en la tierra que hasta los soldados romanos jugaron la túnica de él a los dados. Eso después lo hablamos otro día. Sigamos en lo que estamos. Ya empezamos con la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Empieza el ladrón a levantarse contra Jesús, el ladrón del lado izquierdo. Mientras te pones a hablar tonterías, a pedir perdón y a decir que perdónenos porque no saben lo que hacemos, tú no dices que ese es el Mesías, el Salvador del mundo. Baja de ahí y bájanos a nosotros también. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Empieza gestas a insultar a Jesús. Gestas, un vulgar ladrón insultando a un justo. Y siguen oprobios, siguen insultos, siguen malas palabras que salían de gestas, lo cual no las vamos a mencionar, pero muchas palabras que insultaban a Jesús, quitándole la paz, el gozo, la tranquilidad, donde él se lo había dejado quitar. Ese ladrón, más Dimas, que está al lado derecho de Jesús, se queda mirando a Jesús y se queda reparándolo y gestas insultándolo. Mas Jesús exclama y dice: tengo sed. Los hombres llegan y cogen una esponja, la traen, vinagre y hielo, sumergen la esponja dentro de esa hiel y vinagre, se la suben con una lanza y lo ponen a que él tome esa hiel y vinagre, burlándose de él. No fueron capaces de darle agua para hacerlo sed, pero fue hielo. Ustedes saben qué es hielo, es algo amargo, asqueroso, horrible. Y el vinagre, ustedes se imaginan uno en ayunas tomándose un sorbo de vinagre, eso le revuelca el estómago, eso le da hasta cólico, eso lo pone horrible. ¿Cómo le parece la hipocresía, la falsedad, la violencia, el mal de aquellos malvados? ¿Qué tenían en sus corazones? Solo a Satanás, todos descendientes de Caín, porque ahí no estamos viendo a ningún descendiente de Sed que está favoreciendo a Jesús. Todos descendientes de Caín, oprobiando, haciéndole lo malo. Ningún descendiente de Sed, que era lo que Dios quería que en la tierra existiéramos, descendientes de Sed. ¿Quién es Sed? El hijo de Adán y Eva, el que nunca se levantó contra Dios, el que le hizo altares, el que vivía para Dios, el que le hacía verdaderamente los sacrificios que tenía que hacerle en agrado para con él, el que no sacrificaba el cordero malo, tuerto, ciego, manco, sino el cordero bueno, el mejor cordero del rebaño. Ese era Sed, un hijo de Adán y de Eva en el principio, entregaba a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que seamos descendientes de Sed y no el malvado Caín, no del malo Caín. Mas eso era lo que habían hombres oprobiando a Jesús, siguiendo el mal ejemplo que Caín vio, matando a su propio hermano, porque Jesús es nuestro propio hermano, es nuestro Padre, nuestro Dios y Creador, y también nuestro hermano. Mi madre y mis hermanos son los que hagan la voluntad de mi Padre, nos enseña que también somos sus hermanos. En resumidas cuentas, somos la creación predilecta de Dios, los seres humanos. Somos en los que Dios se ha deleitado tanto, que nos ama tanto, que mira el grande sacrificio. Habiendo recibido ese vinagre y esa miel en aquella lanza en la cual lo pusieron a él a chupar de eso, el ladrón se queda mirando a Jesús y aquel ladrón le dice a Jesús: ya Dimas, mira, yo sé que tú eres bueno. Y tú, Dimas, tú gestas, deja a este hombre en paz, no lo molestes más, es un hombre bueno, él no merece morir como nosotros estamos muriendo. Tú, si eres digno de morir como estás muriendo, yo también soy digno de morir como estoy muriendo, porque nosotros sí somos unos ladrones, mas este hombre no tiene esta culpa, él no es merecedor, él no es digno de morir de esta manera. Sigue Dimas defendiendo a Jesús ante las palabras necias de Gestas, mas Gestas sigue molestando a Jesús.
sigue insultándolo, sigue oprobiándolo, sigue queriéndolo sacar del contexto divino de Dios, para que esa paciencia, esa tranquilidad, esa paz se le acabe. Y ese ladrón desesperado, con miedo a morir, viendo que él sí era un reo de muerte, digno de morir allí, como estaba señalado en las leyes romanas en los antiguos tiempos, porque era un hombre malo, porque era un hombre despiadado, porque era un vulgar ladrón, porque hacía todo lo contrario a lo que un hombre justo y bueno tiene que hacer. Seguían oprobiándolo. Cuando Jesús se queda mirando a María, en las enseñanzas que tenemos en la cuarta palabra, dice: madre a tu hijo, e hijo a tu madre. Jesús la dijo de tercera. Jesús se queda mirando hacia el suelo, ve cómo María había llegado hacia él, se ha aferrado al madero, donde estaba llena de la sangre que salía del cuerpo de Jesús, porque todavía del cuerpo, de los pies, de todas las heridas que le han hecho, seguían saliendo sangre. Y María ahí, doblada, así colgada de ese madero, arrodillada ahí, le decía a Jesús: hijo, te amo, y le hablaba maravillas María a Jesús en aquel madero, como una madre cuando siente que está perdiendo un hijo. Más cuando está así, también reflexiona y dice: todo esto me lo había enseñado, todo esto iba a acontecer. Se fortalece un poco, pero sigue María ahí aferrada al madero, viendo cómo esa espada traspasaba el corazón de María, como se lo había profetizado el profeta Simeón, cuando ellos presentaron a Jesús en un pequeño 8 días ante el altar de Dios, ante el templo, para ser circuncidado, como nosotros en este tiempo tenemos que ser bautizados. María recordando las palabras del profeta Simeón, recordando todas las enseñanzas de Jesús, viendo cuál tesoro se iba a perder, viendo cuál tesoro se iba a perder, aferrada a esa cruz, bañada con su sangre de la cabeza hasta los pies. María quedó totalmente roja en sangre, aunque tenía un vestido negro y un manto blanco, estaba totalmente roja de la sangre de Jesús, bañada con su sangre, pero no perdía la fe, no perdía el amor, no perdía la esperanza. Ella sabía que su hijo es el Salvador del mundo y que todo lo que él dice se cumple. Ella se recordaba que Jesús había dicho que él resucitaría el tercer día entre los muertos. Tenía esa esperanza, más estaba ahí acogida al madero, bañándose con la sangre de Jesús, y Jesús bañándolo con su preciosa sangre. Ahí nos enseña también lo grande que es María. María es tan grande que sabemos que es sangre del Hijo, corazón del Hijo, carne del Hijo y espíritu del Hijo. ¿Quién es María? Alguien tan grande que cuando las 3 diferentes seres de la Trinidad Eterna están divididas en 3, ella la por 3 personas tan grandes que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unifican en uno solo, como significará en Jesús para venir a tomar cuentas, es el muertos del Padre y el Espíritu Santo que se encuentra entre nosotros en la faz de la tierra. Ella, cuando ellos se unifican, ella queda siendo la segunda persona más grande en el reino de los cielos y en cualquier lugar del mundo. Por eso miren quién es María, garante, carne del Hijo, corazón del Hijo, sangre del Hijo y espíritu del Hijo. Ahí nos damos cuenta de quién es María. María bañada en sangre, Jesús mirándola le dice: madre, ve allá a tu hijo. Y mira a Juan, el discípulo amado, así lo declaran, aunque todos somos amados por Jesús, pero se llama el discípulo amado porque no le perdió paso, porque siempre estuvo con Jesús, porque no tuvo miedo ni siquiera cuando lo estaban crucificando, porque hasta él saltó la barrera que tenían los romanos para ir a estar al pie del madero junto con María. Él estaba ahí al pie, mirando a Jesús, clamando por él y pidiéndole a él misericordia. Y Jesús, volviendo a mirar a Juan, le dice: hijo, ve a tu madre. Y le dice a Juan que la lleve junto con él a su hermoso hogar. O sea, que ampare a María, que la proteja y que esté pendiente, dispuesta a dar la vida de él por la de María. Juan acepta el mandato de Jesús con una sonrisa en los labios, acoge a María y la abraza como un hijo abraza a una madre y como una madre abraza a un hijo. Juan tenía 23 años aproximadamente y ya María era una mujer de 48 años de edad. Ya era un poco de edad, tampoco tan vieja, pero era una mujer de edad. Se abrazan y siguen ahí al pendiente del Hijo amado Jesús a ver qué acontece más con él. Enseguida el ladrón
Cuando lo sigue oprobiando el otro ladrón a Jesús, con sus insultos el ladrón, Dimas, vuelve y defiende a Jesús, ese ladrón, y le dice, déjalo en paz, deja de neciar, no lo molestes más. Inmediatamente cuando Dimas sigue defendiendo a Jesús de ese ladrón, de las palabras ofensivas que le hace, un cuervo desciende del aire, se le posa en la cabeza a Gestas, el cual era un calvo como yo, se le sienta en la calva, baja la cabeza hacia los ojos y él grita, pero a ese no le impiden los gritos, ni los gritos lo hacen ir de ahí, y nadie se lo quita para que lo deje en paz. Los soldados ven y lo dejan actuar al cuervo. El cuervo llega, inclina la cabeza hacia los ojos de él y con sus picos le saca el ojo derecho y enseguida le saca el ojo izquierdo, y el cuervo se alimenta de los ojos de Gestas, de ese ladrón, el cual todavía con vida ya queda tuerto, sin ojos, porque un cuervo se los saca. ¿Qué significará eso? Que ese cuervo saca los ojos a aquel ladrón que está levantado contra Jesús. Eso quiere decir que los que estamos levantados contra Jesús, que los que nos estemos levantando contra Jesús y que no nos arrepintamos a tiempo, no veremos el rostro ni los ojos del Señor, porque hasta ese día pudo ver el rostro y los ojos del Señor. Sigue ahí, y cuando eso pasa, entonces Dimas mira a Jesús y lo reconoce. ¿Cómo le parece? Dimas ahí reconoce a Jesús. ¿Cómo así que reconoce a Jesús? Y es que Dimas conocía a Jesús. Sí. ¿Sabe cuándo conoció Dimas a Jesús? Cuando Jesús apenas era un niño. Cuando Jesús, José y María estaban huyendo de Belén, porque el rey Herodes había matado a los niños. Jesús, José y María se han encontrado con aquel ladrón, siendo que Jesús apenas era un niño. Apenas iba en brazos de María y de José, y con el ladrón se encontró. ¿Cómo así? Eso nunca nos lo han enseñado. Sí. Dimas reconoció a Jesús, porque Jesús, cuando iban huyendo hacia Egipto, cuando el ángel del Señor en Belén le anunció a José que cogiera al niño en brazos, a María y que huyeran hacia Egipto, porque el rey Herodes había mandado a matar todos los niños que han nacido en Belén. 4 años hacia abajo, claro que la escritura dice 2 años, pero fue niños de 4 años hacia abajo, porque el rey Herodes no quería que quedara ningún niño con vida. Mandó matar hasta los de 4 años hacia abajo. La escritura dice 2 años, fue de 4 años hacia abajo. Más habiendo mandado a matar el rey Herodes los niños, a Jesús no le podía pasar nada, y el ángel del Señor le anunció a José que se despertara, que cogiera al niño en brazos y lo llevara junto con María y que huyeran hacia Egipto, a las tierras lejanas de Egipto, donde el rey Herodes no los iba a encontrar, donde el rey Herodes no los iba a mandar a buscar, porque Egipto de Belén es muy lejano. Él nunca se le iba a pasar por la idea de que ese niño se lo habían llevado tan lejos de aquel lugar donde nació. Mas cuando iban huyendo, José y María, con el niño en brazos que es Jesús, para ir a Egipto, en los caminos se encontraron soldados romanos. Y a todo el que iba a pasar con niños cargados se los quitaban y los asesinaban. Cuando esto acontece, cuando esto ve, José desvía el camino y entran al monte. Y cuando entran al monte encuentran que en una montaña hay una cueva. Y cuando ven esa cueva, José y María con el niño en brazos entran a la cueva, y esa era la cueva de los ladrones. Allí estaba Gestas y allí estaba Dimas. Pero tristemente Gestas no reconoció a Jesús, el que había vivido con ellos en la cueva de los ladrones. ¿Cómo así? ¿Jesús vivió en la cueva de los ladrones? Sí. Gestas, Dimas y todos los demás ladrones, porque era una pandilla de ladrones, acogieron a María y a José. Ellos le preguntaron por qué pasaba, por qué estaban ahí, por qué habían llegado a esa cueva. José contó la historia, les dijo, es que estamos huyendo de Belén, pero no le contó pues que ese era el Salvador del mundo ni nada. Solo le dijeron, estamos huyendo de Belén porque nuestro hijo nació en Belén y el rey Herodes ha mandado a matar todos los niños, necesitamos que nos cuiden. Dimas inmediatamente dijo, se pueden quedar con nosotros todo el tiempo que necesiten quedarse. Les aseguro que nada les haremos y nada les pasará. Los protegieron en la cueva, los alimentaron, compartieron con ellos. José y María los respetan a ellos como ladrones, y ellos como ladrones respetan a José, a María y al pequeño. Dimas jugaba mucho con Jesús, lo molestaba mucho y Jesús le hacía esas sonrisas cuando era un pequeño.
Y Jesús crece hasta tener 4 años en la cueva de los ladrones. Eso se queda Jesús en aquel lugar 4 años en la cueva con los ladrones. Y cuando Jesús se queda 4 años en la cueva de los ladrones, porque José y María como papá se quedan allí protegiéndolo, ya se dan cuenta que el rey Herodes ya manda a retirar las tropas de los caminos, que ya no está persiguiendo más niños de Belén, que ya los dejó en paz. José y María, por el medio del ángel del Señor, reciben ese mensaje que ya pueden irse a ir hacia aquí donde Dios los había destinado a ir. José y María dicen que ya se van a retirar, que ya no hay tropas, que ya van a ir hacia Egipto, y organizan los atuendos y todo lo que tienen que llevar, y vuelven y cargan el asno, vuelven y cargan el burro que todavía asistía con ellos para llevar todo lo que tenían que llevar hacia Egipto. Inmediatamente Dimas viene a Jesús, cuidado, Dimas viene a Jesús y le entrega a Jesús una oveja muy pequeña, un animalito de 4 patas, una oveja viva. Se la entrega y se la coloca así en el cuello a Jesús, como simbolizando el buen pastor que Jesús es. Y se despide Dimas de Jesús después de darle tan hermoso regalo como era esa oveja. Se despide Dimas de Jesús con un beso en la mejilla. Besó a Jesús, siendo un niño de 4 años. Jesús mira a Dimas y le devuelve el beso en la mejilla de nuevo. Y le dice, tú morirás conmigo en los maderos. Por eso Dimas reconoce a Jesús como el Mesías, y por eso Dimas se coloca en manos de Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Porque Dimas recuerda quién era ese niño. Por eso cuando empezó a mirarlo y empezó a defenderlo, era porque estaba recordando quién era ese niño. Entonces lo reconoció y se acordó que a ese niño fue el que él, como ladrón, le regaló una oveja, y que ese fue el que él le besó la mejilla para despedirse de él cuando él lo iban a llevar hacia Egipto, José y María. Y también recordó que ese fue el que le besó la mejilla diciéndole, tú morirás conmigo en los maderos. Cuando él vio que él era el Salvador, el Mesías, el niño que le ha profetizado apenas teniendo 4 años, que moriría con él en el madero, vio quién era él. Lo reconoció como el Salvador y por eso le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús, mirando al ladrón, a Dimas, llega y le dice, en verdad, yo hoy os digo, tú estarás conmigo en el paraíso. Miren, los hombres nos dicen que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es mentiras. Jesús nunca le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque si Jesús al ladrón le hubiera dicho solo esas palabras, hoy estarás conmigo en el paraíso, piensen ustedes y reflexionen y busquen la Escritura y vamos a sacar conjeturas bajo la luz del Espíritu Santo. Si Jesús le hubiera dicho al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesús, entonces al ladrón estaba mintiendo. Porque sabemos que Jesús al morir descendería o descendió 3 días a los infiernos. A los abismos de oscuridad descendió Jesús 3 días y al tercer día resucitó entre los muertos. Así está anunciado y así dicen las mismas Escrituras. Jesús murió y al tercer día resucitó entre los muertos. Lo decimos en el credo que dejaron los apóstoles. Al infierno descendió 3 días. 3 días descendió a los infiernos. Enseguida al tercer día resucitó entre los muertos. Y sabemos que Jesús se quedó 40 días y 40 noches más con los apóstoles y con los discípulos. Y que a los 43 días es que Él viene a ascender al reino de los cielos en cuerpo y espíritu, porque Él todavía no ha ido al Padre. Él se quedó 40 días enseñando a los apóstoles, a los discípulos, de lo cual ese tema lo hablaremos el domingo de resurrección, para que sepamos qué hace Jesús, el resucitado, el Dios vivo, el Cristo vivo que vivirá para siempre. Entonces Jesús no le dice a él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo siento, le quitaron palabras a las Escrituras, quitaron palabras de las que Jesús anunció, y cuando uno le quita puntos o otra la palabra, nunca el mensaje acorde como Jesús lo enseñó. Jesús no dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que es que Jesús puede estar en todas partes al mismo tiempo, no. Jesús estaba muriendo en el madero. Jesús iba a descender 3 días al infierno, iba a resucitar entre los muertos y iba a quedar 40 días con nosotros en la tierra, y entendamos, el paraíso. Ojo, el infierno no es el paraíso, nuestro Padre. El infierno es un pozo de candela de azufre donde los espíritus arden y nunca consumen.
es un lugar de tormento. El infierno son unos abismos de oscuridad donde teniendo ojos no vemos, oídos no escuchamos y donde sentimos cansancio, hambre y sed y no hay que comer ni querer ni donde descansar. Eso no es un paraíso, eso es un lugar de tormento para los que morimos en pecado, para los que morimos no haciendo la voluntad del Señor. Nosotros tenemos que ser muy claros en estas cosas y discernir para que comprendamos si esto es cierto o no. Pero ustedes van a las Escrituras y miran la anunciación de los profetas, lo que le estoy diciendo es verdad. Él no dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él dijo, pues, en verdad, hoy os digo, tú estarás conmigo en el paraíso. Porque mire que él se quedó 43 días lejos del paraíso. Se quedó 43 días en la faz de la tierra, 3 en el infierno y 40 en la tierra antes de su asunción al cielo, antes de ascender al cielo en cuerpo y espíritu, como él lo haría después de resucitar. Miren, hay un error en nosotros los que predicamos. No dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra es, en verdad, hoy os digo, tú estarás conmigo en el paraíso, lo cual en nombre de Jesús, les digo, hace 2000 años, Jesús anunció estas palabras y aquel ladrón aún no ha entrado al paraíso. Por eso tenemos que ser muy claros en las enseñanzas del Señor, que es que me puedo arrepentir en el último minuto y Dios me perdone y entro al cielo, porque al ladrón se le perdonó sus pecados en el último minuto. Mire, Dios, por gratitud con él, porque Dios lo reconoció y Dios sabía quién era ese y ya se lo ha sentenciado, le dijo, tú estarás conmigo en el paraíso. Pero el ladrón, 2000 años después de muerto Jesús, y después de 2000 años de él haber muerto también en la tierra, y les aseguro, aún está divagando oscuridad, no ha entrado al paraíso como nos hacen creer. Entonces sigamos con las palabras. Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. En verdad hoy os digo, tú estarás conmigo en el paraíso. Esa es la palabra con claridad del Señor, y lo puedo asegurar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque para eso vine al mundo, a recordar lo que Él enseñó. Enseguida la otra palabra que también no es verdad, no es cierto lo que nos dicen. Dicen que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? No, señores. Jesús no dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Si tú crees que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Enseguida vamos a hablar otras dos palabras cuando terminemos y concluimos que no es verdad. Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús lo que dijo en los maderos, después de decirle al ladrón, en verdad, hoy os digo, tú estarás conmigo en el paraíso, fue, Padre, gracias por haberme glorificado, Dios mío. Esas son las verdaderas palabras de Jesús en el madero. No es Padre, ¿por qué me has abandonado? No, es Padre, gracias por haberme glorificado, Dios mío. Enseguida dice Jesús al Padre del cielo, después de decir, Padre, gracias por haberme glorificado. ¿Qué quiere decir que me ha glorificado? Que ya está Él listo para ir al Padre y que Él sabe que al Padre volverá y que ya de Él es el cielo, la tierra, todo lo creado y lo por crear, todo le pertenece solo a uno, a Jesús, el cual es el Verbo hecho carne, sacrificándose por nosotros. Y aquí lo que estamos recordando es lo que anunció en el madero antes de suspirar por última vez. No se les olvide, Padre, gracias por haberme glorificado, Dios mío. Esa es la palabra de Jesús en el madero. Quinta palabra de Jesús en los maderos. En la sexta palabra dice Jesús al Padre, Padre, todo está consumado. ¿Qué querrá decir cuando está consumado? Quiere decir que ya le hizo todo lo que el Padre le había enviado a hacer. Quiere decir que ya el Padre hizo todo lo que Él le ordenó hacer y que ya Él, como Dios que es, tomó del cáliz amargo por culpa de nuestras culpas. Eso nosotros tenemos que entender. Que todo está consumado significa que ya todo está listo. Que ya el Señor nos concedió todo lo que iba a dar y que a nosotros lo que tenemos que hacer es llevarlo al cumplimiento, porque Él cumplió con la misión, ya terminó la obra, ya la hizo perfecta como ningún otro ser la había hecho. Todo está consumado. Enseguida llega el Señor nuestro Dios antes de suspirar por última vez en los maderos y dice en el madero, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Antes de morir, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya estaba, cuando dijo esas palabras, inmediatamente suspiró por última vez, inclinó la cabeza hacia el lado derecho, dándole al ladrón
la heredad que le estaba prometiendo, viendo que no lo iba a abandonar, viendo que se iba a cumplir en el ladrón la promesa que le hacía, donde le dijo: en verdad hoy os digo, tú estarás conmigo en el madero por todos los Cristos. Cuando estamos simbolizando un Jesús muerto, deben de tener siempre la cabeza inclinada hacia el lado derecho, porque eso es lo que él hizo. Miraron al ladrón, reconociéndole y haciéndole saber que él lo aceptaba y que iba a estar con él en el paraíso, no todavía, sino el día señalado por el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Última palabra de Jesús en los hermosos maderos. Eso es lo que tú tienes que hacer, Hijo de Dios. Esto es lo que yo tengo que hacer: colocar a mi familia, colocar a mis padres, a mis hermanos, mi cónyuge, mis hijos, y colocarme yo también, colocar a mis vecinos y a todos los que me rodean, sea que me amen o me odien, en manos del Padre, porque eso es lo que Jesús enseñó. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a encomendar todo, como hijos de Dios que somos, en manos al Padre. Vamos a encomendar en este día de tan grande sacrificio. Cosas como eso. Bueno, mis hermanos en Cristo, espero pues que esta gran enseñanza nos dé buenos ojos para cuando estemos débiles, porque nosotros siempre somos pecadores. Siempre que vayamos a hacer o a cometer un error, un pecado, nos inviten a hacer algo malo, llevemos este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida, a nuestra mente, y sabemos que por llevarlo a nuestra vida y a nuestra mente vamos a dejar de hacerlo, buscando agradar grandemente a nuestro Señor. Un fuerte abrazo para todos. Dios los bendiga grandemente. Qué enseñanzas tan maravillosas. Recuerden, Jesús, el Padre del cielo, mi Padre, mi Señor, mi Dios, mi Creador, está hablando de nuevo en la tierra. Está hablando de nuevo después de haber callado 2000 años por medio de su Espíritu Santo, cuando se regocija en su último elegido, en Francisco, el cual fue el que abrió el séptimo sello del Apocalipsis y está recordando lo que el Señor nuestro Dios quiere. Mi Señor, mi Padre, mi Creador, mi Dios, mi Maestro, lo que Él quiere antes de su gran venida, a tomarnos cuenta a vivos y a muertos. No se le olvide, está hablando de nuevo en la tierra y con su gran voz nos enseña maravillas. No estoy diciendo que es Francisco el que nos enseña maravillas, no, Francisco nos recuerda, pero cuando lo ha tomado, hemos vivido momentos maravillosos, momentos increíbles, y escuchar que nos evangelice con su propia voz, eso ha sido algo maravilloso que lastimosamente por estar con nosotros con los oídos taponados no queremos escuchar. Dios los bendiga, un fuerte abrazo, los amo en Cristo, Cristo les ama, y todo lo que nos invite a cambiar el mal vivir, pensar y actuar es palabra de nuestro Señor Jesucristo.